Dios te bendiga, amado de Dios. Que Dios pueda estar contigo y que puedas esta mañana estar abriendo tu palabra. Gracias por estar compartiendo y recibiendo estos mensajes que con amor, con devoción uno hace para que otros también sean edificados como Dios me ha edificado primero a mí y me ha permitido edificar a la iglesia donde tengo el tremendo privilegio de servir. Busca Filipenses capítulo 1. Venimos hablando de una serie llamada Los 3 conflictos de Pablo. Hemos visto los 2 primeros y hoy queremos terminar el capítulo 1 hablando del tercer y serio conflicto que se va a ver plasmado también a lo largo de la carta, porque era el anhelo de Pablo lograr que los filipenses no solamente conocieran, comprendieran, sino que también se empaparan, como hablamos el domingo pasado, de Cristo en sus vidas, de tal manera que su conducta, su hablar, sus vestiduras, su forma de pensar, su alma fuera permeada por la presencia y los propósitos de Dios. Esto es importante porque tú y yo, todo creyente, pasa por una infancia espiritual, una niñez que es vital y fundamental. En ella se establecen marcas y criterios. Estos pueden ser permanentes o temporales, discúlpeme la tos. Y esto me llevó a pensar precisamente en lo que Pablo expresó. El primer conflicto lo vimos en el versículo 10 del capítulo, donde Pablo anhelaba que ellos, a los cuales él no podía en este momento visitar, supieran escoger lo mejor. Es decir, que en las decisiones que tomamos se evidencia o trasunta si Dios realmente ha logrado que su enseñanza permee mi vida, mi corazón, mi forma de pensar, mi forma de vivir. El segundo conflicto era más claro todavía, era entre quedarse, permanecer en la tierra, permanecer en este ministerio que Dios le había llamado y ser de bendición para ellos y para otros a partir de la presencia, o partir, irse a la presencia y estar con Cristo. Sé que hay sectas y grupos que enseñan que cuando uno muere va a un estado de inconsciencia, pero eso es totalmente incorrecto y muestra un tremendo desconocimiento, no solamente de la progresividad de la revelación de Dios, sino en claros textos del Nuevo Testamento donde el Señor le dice, por ejemplo, al ladrón que está con él en la cruz y se arrepiente, de cierto te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Pablo está diciendo acá en Filipenses 1 que para él el quedarse es bueno para ellos, pero el morir es mucho mejor, porque es estar en su presencia. El tercer conflicto está expresado en el versículo 27, es muy claro. Sobre esto quiero profundizar. Ahora que Pablo no podía viajar, estaba limitado en su movilidad, preso, pero no limitado para predicar, decía seguir sembrando en ellos y que ellos puedan progresar y avanzar en la fe cristiana. Y esto es interesante. El ADN del ser humano, el ADN natural, está diseñado para crecer, para avanzar. Es más, una persona muere, fallece y lo que queda aquí es su cuerpo. El resto parte a la presencia de Dios o otro lugar. Lo cierto es que si uno, por ejemplo, este es un caso supuesto, no estoy sugiriendo que usted haga esto, abriera el cajón 20 días, un mes después que la persona partió, va a encontrar que su cáscara, el cuerpo, sus restos, las uñas y el pelo siguieron creciendo. Es decir, que el ADN del ser humano fue diseñado por Dios para crecer. La vida cristiana también, y esto es importante entenderlo, comprenderlo y dedicar tiempo cada día para pasar un momento con Dios y recibir el alimento necesario para que este crecimiento sea natural en la vida del creyente. Entonces, Pablo estaba interesado en seguir progresando, edificándolos, bendiciéndolos. Oraba y anhelaba que ellos, además de creer, se afianzaran en Cristo y por eso escribe esta carta. Habría logrado con su predicación, enseñanza, tiempo de dedicación, afianzar a Cristo en su vida como el Señor estaba afianzado, de tal manera que estaba empapado de Dios. En el culto presencial de esta tarde vamos a ver más sobre la identidad y los valores, pero es un hecho evidente que las enseñanzas recibidas no siempre penetran y echan raíz fuertes en la vida de un creyente, porque si son fuertes, entonces
nos hacen creyentes firmes, sólidos, con claras convicciones que lo identifican con Dios y dan la claridad a la hora de actuar, a la hora de comportarse. Muchas veces, porque no hay apego suficiente a las cosas de Dios, porque sí hay apego a las cosas del mundo, amistades con otros valores, entonces el creyente se diluye y esa base sólida que tendría que dar sus enseñanzas queda minada, contaminada por el apego a las cosas del mundo. Es un síntoma, evidentemente, que todavía no hay una entrega total al Señor. Pero volviendo a esta carta, Pablo está apoyando su argumentación en algo muy conocido para los creyentes de allí. Filipos era una colonia romana y la mayoría de ellos, sus habitantes, eran ciudadanos romanos. Estaban orgullosos de tal condición, lo cual se reflejaba en su manera de vivir, vestir, actuar y aún hablar. Y así como los filipenses estaban expuestos a esa tremenda influencia y tendencia a comportarse como romanos, él quería saber si su identidad, su pertenencia con Cristo reflejaba que eran ciudadanos del reino de Dios, creyentes de corazón entregado y que, como tales, debían comportarse por encima de las tendencias de los demás filipenses. Si estoy identificado con Dios o con el mundo, se refleja en la manera de vivir, de actuar y aún de hablar. Veamos lo que dice el texto brevemente del verso 27 adelante. Dice Pablo: solo compórtense en ustedes como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sea que ustedes sepan yo que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, sin que nada los intimide los que se oponen. Pero ello ciertamente es un indicio de perdición. Para ustedes lo es de salvación. Y esto es de parte de Dios. Porque por causa de Cristo a ustedes les he concedido no solo creer, sino también padecer por Él. Y tener el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora saben que hay en mí. Realmente Pablo estaba preocupado y aquí está él hablando de esto. El verso 27 comienza con la expresión solamente, como si dijera, si hay algo que tiene que ocuparse, si hay algo realmente importante, central en la vida cristiana, es enfocarse si tu comportamiento refleja la presencia y la dirección de Dios en tu vida. La Nueva Traducción Viviente, en lugar de decir comportamiento, dice sobre todo. En lugar de dice sobre todo. La Reina Valera contemporánea dice solo compórtense. Pablo suele usar la expresión andar en Cristo, pero aquí está usando otra palabra, una palabra que en griego significa ser ciudadano y se traduce también como comportarse. La antigua versión, la antigua Reina Valera, la Biblia del Oso, dice así: solamente que conversen como es digno del Evangelio de Cristo. Esto resulta confuso, porque en estos tiempos, en el español actual, conversación y conversar quiere decir hablar. Pero en el latín, en aquel tiempo, la expresión conversari quería decir conducirse, conducta. En el tiempo de Cervantes, la conversación de una persona era algo que, además de hablar de él, reflejaba su comportamiento, sus valores, sus principios, porque esto se traduce en lo que decimos. ¿Por qué Pablo usa esta palabra? La razón es que los ciudadanos romanos que vivían a miles de kilómetros de Roma, allí en Filipos, no solo pensaban y vivían como romanos, en lugar de hablar el griego, usaban el latín. ¿Incoherencia? No. Identidad plena. No estoy diciendo que usted hable arameo, el idioma de Jesús, ni griego, en el idioma que se escribió en el Testamento. Lo que estoy diciendo es que su identificación, sus valores y convicciones deben estar permeadas por las enseñanzas de Jesús. Amado, de un modo similar, todo creyente debe buscar esta identidad que Dios quiere desarrollar en usted, en mí, en nosotros, como hijos benditos, hijos bendecidos de Dios. ¿Por qué es importante el comportamiento? La conducta, las reacciones, la conversión refleja cuánta influencia en verdad el Señor está ejerciendo en tu vida, en mi vida, y si en verdad somos seguidores o
solamente seguimos una religión o tenemos un verdadero contacto y compañerismo con Dios. ¿Qué es lo que Pablo esperaba de ellos? Primero, que su comportamiento reflejara precisamente que eran ciudadanos del reino de Dios, que el reino de Dios estaba creciendo y desarrollando su propio interior. Es decir, él va a usar dos verbos muy particulares en el verso 27, oír y estar firme. ¿Por qué? Porque oír en verdad significa obedecer, y la obediencia me lleva a la firmeza que da el Evangelio. Hoy la gente refleja su identidad, su convicción. Hasta el grupo LGTB claramente marcha y actúa sin ningún tipo de tapujo, no se esconden más, expone abiertamente sus valores. Cuanto más los creyentes debemos, como iglesia, reflejar lo que creemos, lo que pensamos, las convicciones y valores, especialmente a los que amamos en casa y también a nuestros amigos, porque estos valores realmente son importantes. Hay un poder y una fuerza que Dios libera cuando se sirve en comunidad, unidos. Pablo sabe que los creyentes serían presionados para cambiar sus valores por la influencia de los demás, porque vivían en una ciudad y estaban expuestos a esa influencia, como vos y yo estamos expuestos a o ser de color o ser de unión, cuando uno puede ser de Cristo simplemente. Uno debe ver más allá, si queremos tener vidas como los demás, ser una cáscara sin valores firmes o tener la identidad de Cristo, tener paz, seguridad, confianza. Y además no se trata de estar vestido como creyente, porque no hay una vestidura particular del creyente, pero sí en el comportamiento, en las decisiones, comprender que Dios es importante en tu vida y en mi vida. Pablo sabe que esto no va a ser fácil. El mismo Silas, él y Silas habían sido azotados precisamente allí por proclamar los valores y las convicciones del reino de Dios. Pero luego el Señor hizo cosas extraordinarias, y Dios también quiere hacer cosas extraordinarias en tu vida, pero para lo cual tienes que oír, obedecer y estar firme en el Señor. De allí su pedido, su clamor, su interés de que estén firmes en lo que han oído, y porque el mundo también va a intentar arrastrarlos en otra dirección. No solo es por el Señor, sino también por aquellos que ponían sus ojos en ello. La palabra que Pablo va a usar aquí es sunateo, que significa combatir, luchar, trabajar. Sun con, atleo, contender. Es una palabra que solo está 2 veces en el Nuevo Testamento, y las 2 veces está en esta carta, aquí, en este pasaje, y en Filipenses 4:3. Es decir, que la actitud es una actitud proactiva, permíteme la expresión, combativa. O sea, cuando yo voy a estar ante otra persona, debo saber que debo mantener mis convicciones y no negociar mi identidad, mi pertenencia, los criterios que Dios ha puesto en mi corazón. También los creyentes deben ser batalladores. Esto no significa pelear con el mundo ni discutir, pero sí empaparse de Dios, de tal manera que tu conversación, tu conducta, tus decisiones resuman, muestren, destilen que Dios te ha salpicado y estás mojado, empapado de la presencia de Dios. Quiero terminar, que no hablamos de fanatismos, no hablamos de estar todo el día hablando de Dios, ni que llenarnos de carteles o gorras que digan Dios te ama, sino de tener convicciones firmes que nos lleven a comprender y vivir las realidades espirituales para no volver atrás y además atraer a otros al Señor. La identidad del creyente recibe nutrientes del Evangelio de Dios, pero se afianza, echa raíz cuando ponemos en práctica su palabra en nuestra vida. ¿Cómo vas con esto? Esta es la clave. Permitir que Dios obre y haga cosas extraordinarias en tu vida, transformándote y logrando que seas un hijo totalmente identificado con su amor, con sus propósitos, con su evangelio. Dios te lleve en esta dirección.